Dios castiga a su pueblo y el pueblo se arrepiente. Vimos cómo el pueblo de Israel es dirigido por los profetas. Mientras estos profetas hablan en nombre de Dios, el pueblo seguía en el pecado, la injusticia, el culto puramente exterior y la idolatría. Es lo que sucede ahora, mientras el Papa, los obispos, los sacerdotes tratan de dar a conocer al pueblo la voluntad de Dios. Este no hace caso y prefiere vivir la fe a su modo. Y se pierde entonces la independencia política. Así llegando el castigo en el año 722 a.C. Se dice castigo porque el pueblo de Israel creía que Dios los estaba castigando. Sin embargo, sabemos que Dios no castiga. Más bien son consecuencias de tu pecado, consecuencias de tus malas acciones. Y cayó el reino del norte, conquistado por Asiria, y el reino del sur fue conquistado por Babilonia en el año 587 a.C. Desde entonces el reino del norte desapareció para siempre. Los asirios se llevaron a la gente más capacitada y en su lugar pusieron a gente pagana, llegada desde lejos. Los dos grupos se mezclaron y surgió un nuevo pueblo con costumbres paganas e israelitas. Por eso vemos cómo en el Nuevo Testamento se despreciaba tanto a los samaritanos, por tener precisamente costumbres y creencias paganas e israelitas. Vemos ciertamente ese desprecio por no ser auténticos descendientes de Abraham. Llegan los grandes sufrimientos, y esto lo habían predicho los profetas. Podemos ver todo esto en el libro de Lamentaciones. Estando en Babilonia, lejos de su tierra, los israelitas experimentan la burla y el desprecio de los vencedores. Este exilio de Israel en Babilonia duró 70 años. Este tiempo fue muy duro para el pueblo de Israel. Y viene el tiempo del arrepentimiento y el culto interior y de vuelta a Dios. Movido por el sufrimiento que pasaron, se dan cuenta de la magnitud de su pecado, de que han abandonado a Dios y a su ley de vida, y se arrepienten. Todo esto lo podemos ver en el libro de Daniel capítulo 9, de los versos del 4 al 19, o en el libro de Ezequiel capítulo 3, del versículo 16 al 21. El pueblo clama a Dios misericordia y llega la libertad. En el año 538 a.C., Sirio, rey de Persia, después de haber conquistado Babilonia, concedió a los hebreos la libertad para regresar a su tierra, puesto que su mayoría pertenecían a la tribu de Judá. Desde entonces, los hebreos o israelitas empezaron a llamarse judíos. El rey sirio dio libertad a los israelitas para regresar a su tierra y al mismo tiempo exhortó a todos los pueblos para que los apoyaran, proporcionándoles plata, oro, bienes para su propia paz. Vemos cómo la experiencia del arrepentimiento profundo y reconocerse pecador nos permite pararnos y recapacitar. Vemos que Dios nunca abandona a nadie a su suerte. Entonces se renueva la alianza. Los que habían seguido siendo fieles a Dios de Israel, poco a poco empezaron a regresar a la tierra de sus padres, organizándose en 3 grandes caravanas. La primera, organizada por Zorobabel en el año 520 al 515 a.C., la segunda por Esdras en el año 458 a.C. y la tercera por Nehemías en el año 445 a.C. Bajo la guía de Esdras y Nehemías, se restauraron el templo y las murallas de Jerusalén y se renovó así la alianza. Entonces nace el judaísmo, con el regreso a Jerusalén de parte de los desterrados en Babilonia. No renació el reino del sur, más bien el antiguo
reino del sur quedó como una provincia dirigida por un gobernador, que dependía de un rey extranjero. Una vez perdida la independencia política, el pueblo judío trató de organizarse a nivel interno, bajo la guía del sumo sacerdote, acompañado por el Sanedrín o el Consejo de los Ancianos. Los ancianos son personas expertas de la ley de Dios, teniendo como centro de su vida religiosa y cultural el Templo de Jerusalén a nivel general y la sinagoga a nivel local. Vemos cómo Dios al principio escoge al pueblo de Israel, pero en verdad quiere la salvación para todos. Y Él envía a Jonás, pese a sus resistencias, a llamar a la conversión al pueblo pagano. Dios rompe en Jonás, como signo de Jesucristo, la barrera que dividía al pueblo de Israel con el resto de los pueblos, llamando a un pueblo pagano a la conversión, llegando así los sabios de Israel. Con el regreso a Babilonia, nace una nueva categoría de personas, destinadas a forjar a los creyentes israelitas. Los sabios son hombres prudentes que reflexionan sobre la experiencia humana y tratan de dar consejos prácticos a la luz de la palabra de Dios. Podemos leer el libro de Proverbios en todo el capítulo 24 y Sirásida, el capítulo 3. Podemos ver que los salmos son creaciones poéticas que presentan himnos, acción de gracia, alabanzas y súplicas a Dios, llegando así el farisaísmo y nacionalismo judío. La experiencia de este exilio entonces fue muy dolorosa para el pueblo de Israel. Meditando sobre la causa que provocó un castigo tan tremendo de parte de Dios, los israelitas tomaron conciencia de que en el fondo se trató de una desobediencia a la ley de Dios, no de un castigo, proclamada por los profetas. Sus consecuencias fueron los grandes sufrimientos de toda la gente. Si queremos evitar un nuevo castigo, tenemos que conocer y poner en práctica escrupulosamente la ley de Dios. Y con eso, la mentalidad se llegó hasta la exageración de que creyeron que Dios los castigaba, siendo que fue consecuencia de su falta de Dios, de sus pecados. En lugar de dar importancia a lo que realmente la tenía, se empezó a dar la importancia excesiva a las interpretaciones, a los detalles y al culto exterior. Así surgió el fariseísmo. Muchos opinaban que, poniendo en práctica escrupulosamente la ley de Moisés, Dios tendría compasión de su pueblo, enviándoles al Mesías, considerando como un guerrero capaz de liberar al pueblo y restablecer el reino de Judá. Así surgiendo los pobres de Yahvé. Son los que confían solamente en Dios y no en los hombres. Vienen los macabeos. La provincia de Judá, en el antiguo reino de Judá, iba cambiando de dueño según los acuerdos que tomaban los grandes reyes de la tierra. El año 197 a.C. pasó a manos de los antíocos de Siria. Ellos querían imponer a los judíos la cultura griega, que era pagana. Los judíos se restablecieron guiados por las familias de los macabeos. La guerra duró 41 años. Desde el año 175 hasta el año 134 a.C., cuando los judíos lograron independizarse con el apoyo de Roma. Así surgió el reino de Judá.
Toda esta historia la podemos leer en el libro de Primera de Macabeos, capítulo 2, o Segunda de Macabeos, capítulo 7. En el año 63 a.C., Pompeyo, general romano, ocupó Jerusalén, acabando así con el reino de Judá. Entonces en el pueblo de Israel volvió a surgir el deseo de una pronta intervención de Dios para liberar a su pueblo del dominio romano. Entonces Dios, al ver tanto sufrimiento, al oír tanta aclamación por su misericordia a este pueblo, Dios les promete a un libertador. Vemos cómo nos conviene reflexionar de nuevo sobre el camino que estamos tomando en nuestra vida, porque ciertamente hay dos caminos, uno de la vida y otro de la muerte. La diferencia entre ambos es grande. Por supuesto, Dios nos ama igual, escojamos lo que escojamos. Y por eso nos deja ser libres. Nos amonesta, nos reprende para que cambiemos de actitud o bien de animarnos y consolarnos, para que nos mantengamos en la esperanza a Él. Porque al final Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen a la salvación, al conocimiento de la verdad plena, a lo que esté en su mano, pero sin violar tu libertad, para darte a conocer su amor y que tú respondas a ese amor con amor, porque esto te hará feliz. Entonces promete a este Salvador.